¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la fuerza de un dios naciera dentro de un hombre? ¿Qué destino podría resistir a quien fue concebido entre el trueno y la pasión divina? Antes de que los héroes levantaran espadas, antes de que los reinos fueran forjados, hubo un niño que nació destinado a cargar el peso del cielo. Su nombre resonaría en los montes, temido por monstruos, adorado por pueblos y perseguido por los mismos dioses. ¿Pero quién fue realmente Hércules? ¿Un salvador o una maldición? ¿Un hijo del rayo o un instrumento de la ira divina? Su historia no comienza en la gloria, sino en el engaño de los cielos y en las lágrimas de una reina mortal que fue elegida por los dioses para engendrar al héroe más grande que el mundo jamás vería. Así comenzó la leyenda del hijo de Zeus, el nacimiento del hijo del trueno. En lo alto del Olimpo, donde los rayos no tocan la tierra y el tiempo se curva ante la eternidad, Zeus miraba hacia el mundo de los mortales. Había en Tebas una mujer de incomparable belleza llamada Alcmena, esposa del noble anfitrión, señor de Micenas. Su pureza y su fe en los dioses eran tan grandes que su nombre se pronunciaba entre los altares. Zeus, movido por un deseo más antiguo que el tiempo, descendió de los cielos bajo el manto de la noche. Tomó la forma de anfitrión, su esposo, y se presentó ante Alcmena con voz dulce y mirada de eternidad. Esa noche, mientras el cielo temblaba en silencio, la mortal concibió en su vientre al hijo de un dios. Pero en los cielos, Hera, esposa de Zeus, observaba con furia. Su corazón ardió como el fuego de un volcán, y su odio se extendió como sombra sobre el mundo. Juró que aquel niño no viviría para ver la luz del sol. El parto fue difícil. Los truenos rugían sobre Tebas mientras Alcmena gritaba en dolor. Los cielos se partieron en dos, y en medio del trueno nació Heracles, llamado por los mortales Hércules. El hijo del rayo, el que traería gloria y tragedia a la tierra. Zeus, en secreto, observó a su hijo recién nacido. Sus ojos brillaban como el oro del amanecer, y en sus manos pequeñas ya latía la fuerza de un dios. El destino había hablado, y ningún dios podría detenerlo. La furia de Hera. Pero Hera no olvidó su juramento. En una noche silenciosa, cuando el niño dormía en su cuna junto a su hermano Ificles, la diosa envió 2 serpientes gigantes al palacio. Sus cuerpos oscuros se deslizaron entre las sombras, buscando la garganta del infante que aún no conocía el miedo. Las doncellas gritaron. Alcmena despertó aterrada. Y en ese instante, el destino mostró su primera señal. Hércules, con apenas unos meses de vida, despertó y vio las serpientes. Sus manos pequeñas se cerraron con fuerza divina, y en un solo movimiento, estranguló a ambas criaturas. Los cuerpos cayeron sin vida ante su cuna. Los ojos de Alcmena se llenaron de lágrimas, no solo de miedo, sino de asombro. El niño que ella había dado a luz no era como los demás. Era el hijo del trueno. Cuando los sacerdotes de Tebas vieron aquello, dijeron: los dioses han puesto su marca sobre él. Y así fue. El nombre de Hércules, gloria de Hera, se convirtió en una ironía del destino, porque su vida entera sería una batalla contra la diosa que jamás lo perdonó. La infancia del elegido. El niño creció bajo la mirada de maestros y guerreros. Desde pequeño, su fuerza era incomparable. A los 8 años levantaba columnas de piedra, a los 10, cazaba leones en los bosques de Citerón. Los sabios decían que su poder debía ser domado por la razón. Por eso, fue educado por el centauro Quirón, el maestro de héroes. Bajo su guía, aprendió el arte de la música, la medicina, la escritura y la guerra. Pero incluso Quirón sabía que dentro del joven ardía algo más grande que cualquier enseñanza. Una furia divina que, si no era contenida, podría destruirlo todo. Zeus observaba desde el Olimpo, orgulloso y silencioso, mientras Hera tejía planes en la oscuridad. Porque sabía que la gloria del héroe nacería del sufrimiento, y que solo a través del dolor, Hércules comprendería su verdadera fuerza. Los años pasaron, y el niño que estranguló serpientes creció hasta convertirse en un joven de proporciones imposibles. Sus hombros parecían sostener el cielo, su voz resonaba como trueno en los campos, y sus ojos brillaban con el fulgor del sol en el amanecer. Desde temprano, los pueblos de Grecia hablaban de él. En los entrenamientos superaba a todos los soldados. Ningún hombre podía igualar su fuerza ni su valentía. Pero lo que más asombraba era su humildad. Porque, aunque sabía que su poder era sobrehumano, Hércules respetaba la vida, la justicia y la voluntad de los dioses. Sin embargo, su destino no era la paz. Hera, que jamás olvidó el ultraje, observaba desde su trono en el Olimpo. Su odio se había vuelto paciente, como una tormenta que espera el momento perfecto para caer sobre la tierra. Y el día que eligió cambiar el curso del héroe, fue aquel en que el joven creyó haber alcanzado la felicidad, el amor y la ilusión. Hércules ya no era solo un guerrero,
sino un hombre admirado por reyes y nobles. Su fama lo llevó hasta la corte de Creonte, rey de Tebas. Allí conoció a Mégara, la hija del monarca, una mujer de mirada dulce y espíritu valiente. Ella fue la primera en ver más allá de su fuerza, vio en él al hombre, no al semidios. Los días en Tebas eran de gozo y armonía. El pueblo celebraba al héroe, y el amor florecía entre Mégara y Hércules como un fuego sagrado. Tuvieron hijos, y la risa de los pequeños llenaba el palacio. El héroe creyó, por un momento, que había vencido al destino. Pero los dioses no permiten que un semidios olvide su origen. El engaño de Hera. Desde el Olimpo, Hera observaba aquella paz con un veneno que se enroscaba en su alma. No soportaba ver al hijo bastardo de su esposo disfrutar de una vida feliz, mientras ella ardía en la humillación. Así que descendió al mundo, invisible como el viento, y sopló sobre la mente del héroe su locura divina. Una noche, mientras el fuego crepitaba en su hogar, Hércules escuchó voces que no eran humanas. El aire se volvió denso, y las sombras se movieron como espectros. Vio enemigos donde había familia, escuchó gritos donde había risas. La furia se apoderó de él. Su mente, enceguecida por la ilusión, lo hizo ver monstruos donde estaban su esposa y sus hijos. Y en su locura, Hércules levantó su arco, su fuerza y su ira contra aquellos a quienes más amaba. Cuando la neblina se disipó, el silencio reinó sobre su casa. Mégara y sus hijos yacían sin vida. El héroe cayó de rodillas, gritando al cielo, pidiendo a Zeus que lo destruyera. Pero los dioses guardaron silencio, porque aquel era el primer paso hacia su redención y su condena. El juicio del destino. Desesperado, Hércules vagó por los montes, con su cuerpo cubierto de ceniza y sus ojos vacíos de esperanza. Buscó purificación en los templos, pero ningún sacerdote se atrevía a absolverlo. Sabían que su crimen no era humano, sino divino. Finalmente, el oráculo de Delfos le habló con voz que atravesó su alma. Solo expiarás tu culpa a través del dolor. Sométete al rey Euristeo, y cumple las tareas que los dioses dispongan. Solo entonces, hallarás paz en el corazón de los hombres y en el juicio de los cielos. Así, el hijo de Zeus, que había derrotado monstruos desde la cuna, fue encadenado al destino que lo marcaría por toda la eternidad. De héroe amado, se convirtió en siervo de un rey temeroso. El inicio de los trabajos. Euristeo, rey de Micenas, era un hombre débil, consumido por los celos. Sabía que Hércules era su primo y temía que su fuerza lo eclipsara. Por eso, cuando los dioses le entregaron la autoridad sobre el héroe, decidió convertir su castigo en una humillación eterna. Reunió a sus sacerdotes y profetas, y proclamó: el hijo de Zeus deberá realizar 12 trabajos imposibles. Si los cumple, su culpa será perdonada. Si falla, su nombre será borrado de la tierra. Hércules escuchó en silencio. Sus ojos no mostraban odio, sino una serenidad nacida del sufrimiento. Sabía que aquella era su oportunidad para redimirse o morir intentándolo. Así comenzó la era de los 12 trabajos de Hércules, una secuencia de hazañas que romperían los límites del hombre y pondrían a prueba incluso la voluntad de los dioses. El león de Nemea. Su primera misión fue enfrentarse al león de Nemea, una bestia nacida del Tártaro, cuya piel no podía ser herida por ningún arma. El monstruo devoraba ganado y hombres, extendiendo el terror por toda la región. Hércules caminó durante días, guiado por los rugidos que resonaban como truenos en los valles. Cuando lo encontró, el aire mismo se estremeció. El león tenía ojos de fuego y una melena que brillaba como metal fundido. El héroe lanzó sus flechas, pero todas rebotaron contra su piel. Entonces comprendió que debía enfrentarlo con sus manos. El combate fue feroz. El león saltó sobre él, y la tierra tembló bajo sus pasos. Hércules lo sujetó por el cuello y luchó hasta que el aliento del monstruo se extinguió. Cuando la criatura cayó, el semidios tomó sus garras y con ellas, arrancó la piel del león, cubriéndose con ella como símbolo de su victoria. Desde ese día, su figura fue reconocida en toda Grecia. Un hombre con la melena del león sobre sus hombros y la mirada de quien ha vencido a la muerte. Euristeo, al ver su triunfo, se aterrorizó. Ordenó que Hércules no volviera a entrar a la ciudad, sino que le mostrara sus pruebas desde lejos. Así de grande era el temor que el héroe inspiraba incluso a los reyes. La hidra de Lerna. El segundo trabajo fue aún más terrible: destruir a la hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas, una de las cuales era inmortal. Cada vez que una era cortada, 2 nuevas brotaban en su lugar. Hércules viajó hasta los pantanos de Lerna, acompañado de su sobrino Iolao, fiel compañero y testigo de sus hazañas. El aire estaba envenenado, y el suelo hervía con el aliento del monstruo. Cuando la hidra emergió,
sus cabezas silbaron como tormenta de lanzas. El héroe blandió su espada y comenzó a cortar, pero las heridas solo multiplicaban al enemigo. Entonces, guiado por su ingenio, ordenó a Iolao encender antorchas y cauterizar los cuellos cercenados. Uno a uno, los fue sellando hasta que solo quedó la cabeza inmortal. Hércules la arrancó con sus propias manos y la enterró bajo una roca sagrada. De su sangre, tomó el veneno más letal del mundo y empapó sus flechas en él. Desde ese día, ningún enemigo suyo moriría sin sufrimiento. Los días de Hércules se volvieron un camino sin fin, marcado por el sudor, la sangre y la memoria de aquello que había perdido. Sus manos, que alguna vez acariciaron a sus hijos, ahora eran instrumentos de guerra. Sus ojos, antes llenos de esperanza, se habían endurecido como el bronce de su armadura. Cada nuevo trabajo lo alejaba un paso más de los hombres, y lo acercaba al reino de los dioses, no por divinidad, sino por sufrimiento. Porque toda gloria tiene un precio, y la de Hércules era cargar con la voluntad del cielo. El ciervo de Serinia. El tercer trabajo fue la captura del ciervo de Serinia, un animal sagrado consagrado a la diosa Artemisa, veloz como el viento e intocable por manos humanas. Euristeo, con astucia y malicia, sabía que si Hércules lo hería, provocaría la ira de la diosa de la caza. Era una trampa disfrazada de penitencia. Hércules comprendió el peligro, pero aceptó el desafío. Viajó por montes y ríos durante un año entero, siguiendo las huellas del animal divino. A veces lo veía en la distancia, cruzando los claros con un resplandor dorado, otras, lo oía entre los árboles, como un suspiro del bosque. El héroe no buscaba matarlo, sino atraparlo sin herirlo. Cuando al fin lo acorraló, en el valle de Arcadia, lanzó su red de modo que solo rozó sus flancos, sin quebrar su espíritu. El ciervo, atado pero ileso, fue llevado ante Euristeo. Artemisa apareció en medio de la bruma, envuelta en un halo de luna. Sus ojos, fríos y puros, se posaron sobre el héroe. «Has tocado a mi criatura, hijo de Zeus», dijo la diosa. «¿No temes la ira de una deidad?». Hércules inclinó la cabeza y respondió: «No he buscado gloria, sino perdón. No he derramado sangre, sino cumplido un mandato». Las palabras resonaron con sinceridad, y Artemisa, conmovida, lo dejó partir. El héroe había vencido sin violencia, demostrando que su fuerza no solo estaba en sus brazos, sino en su alma. El jabalí de Erimanto. El cuarto trabajo lo llevó a los montes helados de Erimanto, donde un jabalí gigante devastaba aldeas enteras. Su rugido hacía temblar los árboles, y sus colmillos eran tan grandes que podían atravesar una roca. El invierno caía con furia, y la nieve cubría los caminos, pero Hércules avanzó sin vacilar. Por días lo persiguió a través de barrancos y bosques, hasta que logró acorralarlo en una llanura cubierta de escarcha. Entonces, en un salto prodigioso, lo sujetó con sus propias manos, empujándolo hasta una trampa que había cavado en la montaña. El animal cayó rugiendo, y Hércules lo ató con cadenas de bronce. Cuando lo llevó ante Euristeo, el rey se escondió detrás de una vasija, temblando de miedo. El héroe lo miró sin decir palabra, mientras su respiración salía como humo en el aire frío. El jabalí fue liberado en los bosques, y el nombre de Hércules volvió a extenderse por Grecia como un eco de poder. Pero en su interior, el semidios sentía un vacío cada vez más profundo, porque mientras todos lo celebraban, él sabía que su castigo aún no había terminado. Los establos de Augías. El quinto trabajo no fue una batalla contra un monstruo, sino contra el orgullo. Euristeo le ordenó limpiar los establos del rey Augías, que no habían sido aseados en 30 años. Miles de animales vivían entre el fango y la inmundicia. Era una tarea imposible, no por fuerza, sino por humillación. Los consejeros del rey se burlaban. ¿Cómo podrá el gran Hércules limpiar aquello que ni los esclavos soportan? Pero el héroe, sin pronunciar palabra, observó el terreno y comprendió que la fuerza bruta no bastaría. Así que desvió el cauce de dos ríos, el Alfeo y el Peneo, haciéndolos pasar a través de los establos. Las aguas arrasaron con toda la suciedad, purificando el lugar en un solo día. Cuando Augías vio su obra, intentó negarle la recompensa. Hércules, indignado, lo desafió, y más tarde regresó para hacerlo pagar su engaño. Pero ante Euristeo, el trabajo fue invalidado, pues el héroe había recibido ayuda de los ríos. Así, incluso cuando triunfaba, su victoria era negada, y el peso de la injusticia comenzó a tallar su espíritu como el agua que desgasta la piedra. El castigo de la soledad. Después de cada tarea, Hércules volvía a los montes, donde el silencio era su único refugio. Allí hablaba con los dioses, no con palabras, sino con pensamientos que el viento llevaba al cielo. «Padre», decía mirando las nubes, «¿por qué callas? ¿Acaso no ves el dolor que me consume?
Pero Zeus no respondía. Solo enviaba truenos lejanos, como si el universo le recordara que la grandeza no se mide en favores, sino en resistencia. Hércules entendió entonces que su viaje no era solo un castigo. Era una forja. Cada sufrimiento era un golpe del martillo divino sobre su alma, moldeándolo no como hombre, sino como leyenda. Las aves del Estínfalo. El sexto trabajo lo condujo a los pantanos del lago Estínfalo, donde miles de aves devoraban todo lo que vivía. Sus plumas eran de bronce y sus alas cortaban el aire como cuchillas. Los campesinos vivían aterrados, incapaces de acercarse. Hércules llegó hasta la orilla y observó el cielo ennegrecido. Comprendió que no podía luchar cuerpo a cuerpo contra miles. Entonces recordó el consejo de Atenea, quien le había entregado unas castañuelas de bronce forjadas por Hefesto. El héroe golpeó una contra otra, y el sonido retumbó en los cielos como un trueno metálico. Las aves, confundidas y aterradas, levantaron vuelo. En ese instante, Hércules disparó sus flechas envenenadas, derribando a decenas. El resto huyó hacia los confines del mundo, y los hombres volvieron a caminar por la tierra sin miedo. Así, el semidios había vencido no por fuerza, sino por astucia, demostrando que la inteligencia también puede ser un arma de los héroes. El corazón del héroe. 6 trabajos habían pasado, y con cada uno de ellos, Hércules se hacía más sabio, más fuerte y más distante de lo humano. El peso de sus actos lo había transformado. Ya no era el joven alegre que amaba la música y los banquetes, era un guerrero que miraba más allá de la gloria, buscando algo que ni siquiera los dioses podían darle: redención. A veces, en las noches silenciosas, el viento le traía la voz de Mégara y las risas de sus hijos. Cerraba los ojos y sentía que su fuerza no servía de nada ante el recuerdo. Y comprendía que, aunque matara monstruos y venciera desafíos, el verdadero enemigo seguía dentro de él. El héroe más poderoso de la tierra seguía siendo un hombre que buscaba perdonarse a sí mismo. El nombre de Hércules ya resonaba en todos los rincones del mundo conocido. Los reyes lo temían, los hombres lo veneraban, y los dioses lo observaban con una mezcla de orgullo y temor. Pero mientras su fama crecía, su alma se consumía en silencio, porque cada victoria lo alejaba un paso más de su humanidad, y cada batalla lo hacía recordar la sangre que lo condenaba. El héroe que había nacido de un dios y una mortal se encontraba suspendido entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. Y aunque el destino lo había convertido en leyenda, el precio de esa gloria era la soledad eterna. El toro de Creta. Su 7º trabajo lo llevó a la isla de Creta, donde un toro gigantesco, engendrado por los caprichos de Poseidón, devastaba los campos y los templos. El animal era furia pura, símbolo del poder indomable de los mares. Hércules desembarcó en la costa bajo un cielo rojizo y el rugido del viento. El toro lo atacó con embestidas que partían la tierra, pero el héroe se mantuvo firme, sujetándolo por los cuernos hasta dominarlo. Con la fuerza del rayo, lo arrojó al suelo y lo condujo vivo ante Euristeo, quien volvió a esconderse de miedo. El toro fue liberado en el Ática, y desde entonces, se decía que su descendencia pobló los campos de Grecia. Pero Hércules no se detuvo, su viaje debía continuar. Las yeguas de Diomedes. El 8º trabajo lo enfrentó a la crueldad humana. El rey Diomedes de Tracia poseía unas yeguas que se alimentaban de carne humana. A los extranjeros que llegaban a sus tierras los encadenaba y ofrecía a sus bestias. Hércules llegó sin temor, y tras derrotar a los soldados del rey, liberó a las yeguas. Cuando Diomedes intentó atacarlo, el héroe lo arrojó a su propio establo, y las bestias, en un acto de justicia salvaje, devoraron a su amo. Desde ese día, las yeguas se calmaron, como si hubieran saciado su hambre de maldad. El héroe las llevó ante Euristeo, quien apenas podía mirar a los ojos del hombre que ya parecía más mito que carne. El cinturón de Hipólita. El 9º trabajo lo llevó a la tierra de las Amazonas, mujeres guerreras lideradas por la reina Hipólita. Euristeo deseaba su cinturón, un símbolo de poder otorgado por Ares, dios de la guerra. Hércules llegó dispuesto a dialogar, y la reina, impresionada por su nobleza, aceptó entregarle el cinturón como un gesto de respeto. Pero Hera, disfrazada de amazona, susurró entre las filas que el extranjero pretendía robar a su reina. El campo se llenó de confusión, y una batalla estalló bajo el cielo rojo del amanecer. Hércules, creyendo traición, se defendió con tristeza en el corazón. Cuando todo terminó, Hipólita yacía muerta entre sus hermanas. El héroe tomó el cinturón, pero su victoria tenía el sabor de la culpa. En su alma crecía una herida más profunda que cualquier golpe de lanza. La certeza de que incluso sus triunfos estaban manchados por el engaño de los dioses. El ganado de Gerión. El 10º trabajo lo llevó más allá del horizonte conocido, hasta las tierras donde el sol se pone.
Allí reinaba Gerión, un gigante de 3 cuerpos y una sola alma, guardián de un rebaño sagrado custodiado por un perro de 2 cabezas y un pastor monstruoso. Hércules cruzó mares, desiertos y montañas hasta llegar al fin del mundo. Con el arco de Apolo y la fuerza de Zeus, derribó al gigante y arreó el ganado a través del Mediterráneo. A su paso, los pueblos levantaban altares y columnas, marcando los límites de lo humano. Así nacieron las columnas de Hércules, símbolo de su travesía más allá de los confines del mundo. Las manzanas de las Hespérides. El 11º trabajo fue el más misterioso: obtener las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, custodiadas por un dragón inmortal. Estas frutas eran regalos de bodas de Hera, y nadie había osado tomarlas jamás. Hércules vagó sin rumbo hasta encontrar a Atlas, el titán que sostenía el cielo. El héroe le pidió ayuda para conseguir las manzanas, y Atlas, cansado de su carga, aceptó, con una condición: que Hércules sostuviera el firmamento en su lugar mientras se las obtenía. El semidios aceptó, y por un instante eterno, cargó el peso del cielo sobre sus hombros. El aire lo oprimía, las estrellas parecían fuego en su piel, pero resistió sin flaquear. Atlas regresó con las manzanas, intentando dejarlo allí, pero Hércules, con astucia, lo engañó para que retomara su puesto, y se llevó el fruto dorado. Así, incluso en la presencia de los titanes, su ingenio y su fuerza fueron invencibles. El descenso al Hades. El 12º y último trabajo fue el más temido: descender al inframundo y traer vivo al Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del reino de los muertos. Ningún mortal podía entrar al Hades y regresar. Pero Hércules ya no era un hombre cualquiera, era el límite entre la vida y la muerte. Guiado por Hermes y protegido por Atenea, descendió al mundo subterráneo. Allí vio las almas errantes, los héroes caídos y las sombras de aquellos a quienes había amado. Entre ellas, la de Mégara, que lo miró sin odio, solo con compasión. El héroe cayó de rodillas ante ella, y por un instante su fuerza lo abandonó. Ella le habló con voz suave: «Tu camino no es castigo, amado mío, es la prueba que te llevará a casa». Con el corazón encendido por esas palabras, Hércules se enfrentó al Cerbero. El monstruo rugió con 1000 ecos, pero el héroe lo sujetó con sus brazos, sin armas, sin engaños, solo con la pureza de su voluntad. El perro infernal cedió ante su fuerza, y Hércules lo llevó vivo ante Euristeo. Al ver aquello, el rey gritó aterrado y huyó a esconderse. El héroe liberó a la bestia y comprendió que su redención estaba cumplida. El ocaso del héroe. Con los 12 trabajos terminados, Hércules fue liberado de su penitencia. Los dioses lo miraban con respeto, y los hombres lo adoraban como un semidios entre los vivos. Pero su historia no terminó allí. Pasaron los años, y el héroe intentó vivir en paz. Se casó nuevamente, esta vez con Deyanira, una mujer noble y fiel. Sin embargo, el destino, siempre cruel con los grandes, volvió a cruzarse en su camino. Durante un viaje, el centauro Neso intentó ultrajarla. Hércules lo hirió con una flecha envenenada, y antes de morir, el monstruo engañó a Deyanira, diciéndole que su sangre sería un filtro de amor. Tiempo después, temerosa de perder el afecto de su esposo, ella le envió una túnica empapada con aquella sangre maldita. Cuando Hércules la vistió, el veneno del hidra de Lerna comenzó a arder en su piel. El dolor fue insoportable. Intentó arrancarse la túnica, pero se fundía con su carne, y su cuerpo se cubrió de fuego. Entre gritos de agonía, el héroe comprendió que aquel era el final que los dioses le habían reservado. Subió al monte Eta, levantó una pira de madera y se tendió sobre ella, mirando el cielo. El fuego lo envolvió, pero no hubo miedo en su rostro. Solo paz. Zeus, desde el Olimpo, contempló la escena con lágrimas que cayeron como lluvia. Y cuando las llamas se apagaron, el alma de Hércules ascendió entre los vientos, dejando atrás su cuerpo mortal. Los dioses lo recibieron con honor, y Hera, movida por la compasión, finalmente lo perdonó. En los cielos fue reconocido como uno de los inmortales, el protector de los héroes, símbolo de la fuerza que nace del dolor y la virtud que florece del sacrificio. El eco de una leyenda. Los hombres aún pronuncian su nombre con respeto y temor, porque en cada historia de valentía, en cada corazón que lucha contra su propio destino, vive un fragmento del espíritu de Hércules. No fue la fuerza de sus brazos la que lo elevó al Olimpo, sino la fuerza de su alma, capaz de soportar el peso de la culpa y convertirlo en gloria. Y así, entre los dioses y los hombres, su voz aún resuena. No busques la inmortalidad en los cielos, conquístala en tus actos. El Hijo del Trueno había cumplido su destino, y su nombre, escrito con fuego en la historia de los hombres, nunca volvería a morir. Así termina la historia del Hijo del Trueno.
El héroe que enfrentó monstruos, dioses y sombras más oscuras que la noche misma. Su fuerza no solo rompió cadenas, sino que también inspiró a generaciones enteras a levantarse, a creer que incluso los mortales pueden desafiar su destino. Porque Hércules no fue solo un guerrero, fue el reflejo de lo que todos llevamos dentro. Una chispa divina que arde incluso en medio del dolor. Su viaje nos enseña que la verdadera fuerza no nace del poder, sino del corazón que resiste, del alma que se niega a rendirse. Así que ahora, si alguna vez sientes que el mundo pesa sobre tus hombros, recuerda que en tu interior también duerme un Hércules, esperando el momento de despertar. No huyas de tus pruebas, conquístalas. Cada obstáculo puede ser tu propio monstruo vencido. Cada herida, una nueva hazaña escrita en tu historia. Y si esta historia te inspiró, suscríbete, comparte este video, dale a la campanita para no perderte los siguientes videos como este.